Era paleozoica. La era paleozoica está considerada como la primera era del León fanerozoico y tuvo su inicio hace 542 millones de años y terminó hace 251 millones de años aproximadamente. El Paleozoico se caracteriza por el gran desarrollo y reproducción que tuvieron las especies con concha o exoesqueleto y también por la predominancia de las especies de grandes reptiles y plantas que abarcaban la superficie del planeta Tierra. Los periodos de la era Paleozoica fueron: periodo Cámbrico, considerado el primero de todos. Se caracteriza por el origen de una explosión de vida donde se encontraron organismos pluricelulares complejos y más evolucionados que las medusas y las esponjas. El segundo, Ordovícico. Este periodo se caracteriza porque no existían animales en tierra firme debido a la falta de oxígeno en la atmósfera, produciéndose la primera gran extinción, por lo cual las especies que abundaban en dicho periodo eran los peces y las algas. Silúrico. Un periodo caracterizado por los grandes niveles del mar que poseía lo que supone una gran cantidad de restos marinos por todos los continentes. Además, las plantas terrestres hacen su aparición. Devónico. En dicho periodo, la mayoría de las masas continentales formaban dos supercontinentes. Estos eran Gondwana y Laurusía. Gondwana contenía continentes que el día de hoy son conocidos como América del Sur y África, mientras que Laurusía tenía en su estructura continentes que al día de hoy son conocidos como América del Norte, Islas Británicas y Escandinavia. El periodo Carbonífero. Este periodo es conocido ya que fue donde Gondwana y Laurusía se unieron y conformaron al supercontinente llamado Pangea. Sin embargo, estas masas continentales seguían colisionando de manera que formaban estructuras montañosas por la compresión que se ejercían entre sí los dos continentes. Cabe destacar que en este periodo comenzaron las glaciaciones. Y el último, el periodo Pérmico. Es el periodo que supone el fin de la era Paleozoica, donde acabaron de igual forma las glaciaciones que tomaron lugar en el periodo Carbonífero. Pangea concluye su formación y gracias a esto diversos insectos y vertebrados empiezan a habitar los continentes. El clima de la era Paleozoica llegó a experimentar diversas variaciones, como por ejemplo en el principio, que era un clima moderado. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo comenzaba a ser más cálido. Hace 251 millones de años y culmina hace 66 millones de años. Esta era se divide en tres periodos: el periodo Triásico, Jurásico y Cretácico. Esta era es conocida por iniciar con una extinción masiva, que es conocida como Pérmico-Triásico, que ha sido la más catastrófica en toda la historia del planeta entero, y culmina con otra extinción masiva que es la Triásico-Jurásico. Su clima era húmedo, cálido, relativamente bueno para la evolución de los dinosaurios. Su geología era bastante leve a cuanto a convergencia continental y formación de montañas. Se crea el supercontinente Pangea. Se crean océanos, así como la inundación de muchas planicies que actualmente son áridas. Durante este periodo se formó la cordillera de los Andes, así como las montañas rocosas de Norteamérica. Tuvo una expansión vegetal sin precedentes. El gran evento evolutivo en materia vegetal se dio hasta el final del Cretácico, donde surgieron las angiospermas. Vamos a hablar sobre el primer periodo, que fue el Triásico. El periodo Triásico inicia hace 252 millones de años y culmina hace 208 millones de años aproximadamente. En este periodo es cuando se empieza a crear Pangea, o no, más bien se crea y se termina de crear Pangea. En este es donde se llevan las dos catástrofes más grandes, que es la extinción Pérmico-Triásico y Triásico-Jurásico. Aquí es donde empiezan a aparecer los dinosaurios sobre la faz de la Tierra. Estos dinosaurios generalmente bípedos y carnívoros, así como los primeros mamíferos provenientes de los reptiles mamíferoides. Mamíferoides. Bueno. Seguimos con el periodo Jurásico. El periodo Jurásico inicia hace 200 millones de años, culmina 147 millones de años aproximadamente. Es el periodo más conocido de la era Mesozoica. Aquí también empieza a separarse lo que es Pangea, empieza con las rocas. ¿Y por qué es el periodo más conocido de la era Mesozoica? Es donde proliferaron y reinaron los dinosaurios, razón por la cual es famosa. Además que se inició la ruptura del supercontinente de Pangea. Los grandes reptiles
proliferaron y se diversificaron, así como conquistaron la tierra, el mar e incluso el aire. Algunos de los dinosaurios más voluminosos descubiertos son parte de este periodo, gracias al clima caliente y húmedo. A continuación veremos el periodo Cretácico. El periodo Cretácico inicia hace 145 millones de años y culmina hace 66 millones de años. Aún seguían siendo el reino de los dinosaurios, seguían gobernando todo el planeta, sin embargo no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aquí se crea la teoría del evento KPG. ¿Qué es el KPG? El evento KPG es el cual se sospecha, ¿no? Que consistía en la caída de un meteorito en la península de Yucatán, lo que provocó la extinción de los dinosaurios y de muchas otras especies. Aquí aumentó la importancia de los mamíferos, ya que con la extinción de los dinosaurios empiezan a tomar más importancia los mamíferos que tomaron el rumbo de este planeta, fueron amos de este planeta tras la extinción de los dinosaurios, ya que en el periodo Jurásico no tenían tanta relevancia. Era zoica, o por su traducción del griego, vida nueva. Inició hace 66 millones de años y termina el inicio de la civilización humana, que es cuando empieza su historia, en el año 5000 a.C. aproximadamente. Esta era se divide en tres periodos: paleógeno, neógeno y cuaternario. Cada uno tiene su grado de importancia, pero sin embargo englobaremos todo hablando acerca más de lo que es la era en general en cada uno de los periodos. Tenemos el primer periodo, que es el paleógeno. En este periodo inicia hace 66 millones de años y termina hace 28.1 millones de años. Se divide en tres épocas: Paleoceno, que inicia hace 66 millones de años y terminó hace 59 millones de años. Se termina de separar lo que es el supercontinente en Pangea y los mamíferos empiezan a disfrutar del mundo después de que se extinguieron los dinosaurios. Otra época es el Eoceno, que inició hace 56 millones de años y duró hasta hace 38 millones de años. Se empezaron a formar las cadenas de montañas, así como casquetes polares por el clima. Otra época es Oligoceno, que es donde se empiezan a separar ya más los continentes, cuando Sudamérica se separa de la Antártida y así comienzan a formarse nuevos canales y mares. El otro periodo es Neógeno. Inició hace 23 millones de años y terminó hace 3.6 millones de años. Este se divide en dos épocas: Mioceno, que es la edad de las hierbas, donde hubo una gran evolución en todo lo que es la flora. Había una gran evolución en los mamíferos también, gracias a eso y a la extinción de sus depredadores, quienes se encontraban también en la mayor parte de África y Asia. Otra época es Plioceno, que es donde el estrecho de Bering tenía un nivel de agua bajo, lo que permitió que varias especies emigraran de un continente a otro. La Tierra ya se empezaba a ver como actualmente la conocemos. Durante ese periodo empezaron a evolucionar más los mamíferos, las aves, las hierbas y los homínidos. Los mamíferos y las aves se desarrollaron bastante durante este periodo. El clima moderado en los inicios se fue enfriando. Al principio del Neógeno aparecieron los simios y hacia el final los homínidos. Durante el periodo cuaternario, que inició hace 2.5 millones de años y terminó en el año 5000 a.C., cuando inició la historia del humano, se divide en dos épocas: Pleistoceno, que es cuando empieza la era de hielo, cuando empiezan las bajas temperaturas y aparición de grandes mamíferos como lo es el mamut y el tigre de dientes de sable, así como los antepasados de los humanos. El Holoceno, que es otra de las épocas, es cuando se empiezan a extinguir muchos animales y a partir de aquí se empiezan a basar más en lo que es la evolución del humano. Los continentes ya estaban distribuidos como los conocemos en la actualidad. Durante este periodo, el Plioceno es una de las divisiones geológicas más estudiadas y con más registros fósiles, de manera que la información que las dispone es bastante amplia y confiable, y otros mamíferos de buen tamaño florecieron durante dicho periodo. Así, el cuaternario se caracterizó por la presencia de grandes depredadores como lo es el tigre de dientes de sable y también los mamuts lenudos, adaptados a las eras glaciales. Ahí es donde se grabó la era de hielo. La presencia del ser humano influyó en el diseño de muchas de estas especies. Algunas de ellas hallaron su extinción debido al aumento de la cacería, como todo el humano siempre echando a perder todo, por parte de esta nueva especie que poco a poco se fue convirtiendo en lo que es ahora el dominante del planeta. En el periodo cuaternario hace su entrada a la humanidad. Es el fruto de un lento proceso de cambios evolutivos a partir de los primeros homínidos, surgidos en el continente africano, especie de género Australopithecus, y posteriormente Homo, cuando emigraron a Asia, a Eurasia y Oriente Próximo, dieron origen a nuevas especies. Las últimas fueron el Homo neandertal o hombre del Neandertal, el homínido de Denisova y el Homo sapiens, que es la única especie que sigue actualmente, que lo conocemos como la humanidad o el hombre. Gracias a la desaparición de los dinosaurios, la vegetación pudo expandirse y diversificarse. El humano hizo que muchas de estas hierbas o especies comestibles comenzaran a predominar en muchos aspectos, y esto gracias a la agricultura. La separación continental también tuvo una mayor diversificación,
Las especies sobrevivientes de la extinción masiva del Cretácico Paleógeno fueron en su mayoría pequeños mamíferos, reptiles y aves. Por eso fueron las que más rápido proliferaron y despojaron de sus grandes depredadores. En el Neógeno aparecieron los primeros primates, y entre ellos aparecieron los primeros antecesores del género humano, así como los bovinos, antílopes, gacelas. Eh, durante el periodo, durante la era cenoica, se separaron los supercontinentes de Gondwana y de Laurasia. El océano Atlántico se ensanchó y luego se juntaron los dos continentes americanos, que es el norte y el sur, creando así el Istmo Centroamericano. Otros eventos geológicamente importantes es la formación de los Himalayas. El clima durante esta era un enfriamiento a largo plazo debido al bloqueo solar que se produjo durante la ceniza del evento del KPG, que es la explosión que extinguió a los dinosaurios, bueno, el meteorito, y posteriormente continuó debido al alejamiento de los continentes y la desaparición y la aparición de la corriente circumpolar de la Antártida, lo que permitió el enfriamiento de las aguas polares.